Tengan buenas noches, hermanos y amigos. Qué bueno poder reunirnos, quizás o en su ciudad o donde usted me esté escuchando. Quizás esté un poco fresquito, ya que está lloviendo, o quizás está caluroso, según el ambiente climático que nos rodea. Yo quiero que me dé unos minutos este día viernes para poder compartir algunos principios de la Escritura. No tratar de exponer mi conocimiento o mi filosofía o lo que he escuchado de alguien que se inventó, sino más bien poder llevarlos a lo que es la Escritura, la palabra de Dios. Siempre cuando enseñamos la Biblia, siempre que tratamos de tener argumentos bíblicos, a veces históricos, científicos, arqueológicos, etcétera, etcétera, para que la enseñanza pueda ser un poquito más enriquecida y pueda ser creíble, porque para muchas personas la Escritura no es lo suficiente. Algunos son escépticos y que están dudando, no están muy seguros. Y yo quiero esta noche llevarlos a la carta de los Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Quiero tocar ese versículo que me llama la atención. Y el tema que voy a enseñar esta noche se llama la meta de todo creyente verdadero. La meta de todo creyente verdadero. Los creyentes verdaderos deberían de tener metas. Y sé que hay metas seculares. Siempre queremos ser o sobresalir, aprender un oficio que nos va a marcar para toda la vida. Va a ser como dice, nuestra herramienta para poder vivir. Así que yo quiero esta noche enseñar un tema que se llama la meta de todo creyente verdadero, porque hay muchos falsos también, hermanos, dentro de las iglesias. Hay mucha gente que no es creyente de verdad. Hay gente nada más que son personas que siguen una religión tal. Pero siempre que usted me escucha enseñar o escucha a otros predicadores, claro, mejor que mí, usted siempre verá que ellos siempre están usando la Escritura. Yo quiero llevarlos a Filipenses 3:10. Solo quiero tocar ese versículo. Quizás al final vamos a tocar un versículo siempre de Filipenses. Dice el capítulo 3 de Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Qué interesante es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. ¿Por qué se menciona tanto en las Escrituras, mayormente en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo? La palabra apóstol significa alguien enviado con una misión. Y en este caso el apóstol Pablo fue el último apóstol como abortivo, el cual fue el que Dios llamó por su gracia al ministerio sagrado apostólico. Y realmente quiero llevarlos a algo interesante. Es que la Biblia, hermanos, al creyente verdadero lo lleva a una sola meta. Esto es interesante. Dios al creyente verdadero, no al superficial, porque superficial hay mucha gente en la iglesia. Y usted no puede decir que todos son salvos, o que todos son verdaderos, o que todos son santos. No todos. Hay marcas, por ejemplo, hay evidencias
bíblicas, y usted no me deja mentir, hay evidencia bíblica de que hay gente que es convertida y hay gente que no es convertida. Siempre, si usted registra los creyentes del siglo I, fue una iglesia que se preocupó por ser fructíferos, por ser creyentes, que su deseo era llegar a ser tal como Jesucristo. Y eso es lo que aquí está Pablo presentando. Pablo presenta tres metas del creyente. Tres metas del creyente en un versículo. Tres metas que tienen que ver con la persona de Cristo. Esta carta le llaman la carta del gozo. Imagínense usted, la carta del gozo. Comenzando por ahí, Pablo le llama a esta carta, los teólogos, los que saben, los eruditos de la Biblia, los intérpretes de la Biblia le llaman la carta del gozo. La pregunta es ¿por qué gozo? Porque el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, este hombre de Dios, el enviado de Dios a hacer misiones, a abrir obras nuevas, se encuentra en una prisión, una prisión donde la prisión revela quién era Pablo. Si usted ve, la prisión reveló el corazón del apóstol Pablo. Ahora, las prisiones de hoy en día pueden ser tribulaciones, dificultades que nos pasan a nuestro alrededor. Y las tribulaciones, hermanos, y esto hasta la persona menos con conocimiento lo entiende. Las prisiones espirituales, las tribulaciones espirituales, las persecuciones espirituales revelan lo que hay en nuestro corazón. Y lo que está revelando en el apóstol acá, en el nombre de Dios, está revelando algo interesante. Está revelando un gozo. Imagínense, eso revela el corazón de Pablo cuando está en Filipenses, en la prisión. Dice Pablo, lo que el corazón de Pablo revela es gozo en medio de la prueba. Qué interesante, ¿verdad? Yo nunca veo al apóstol Pablo quejándose. Yo nunca veo al apóstol Pablo murmurando. Yo nunca veo al apóstol Pablo hablando mal de Dios, hablando mal de los apóstoles, hablando mal de su ambiente. Imagínense, Pablo sus tribulaciones las miraba como oportunidades. Qué interesante esto. Pablo las tribulaciones las miraba como oportunidades. Las cárceles, los tumultos, las persecuciones, las tribulaciones, las prisiones injustas contra él, él nunca miraba a Nerón como enemigo. Él miraba las prisiones, las tribulaciones, las persecuciones, las miraba como oportunidades. Qué importante es cuando pensamos de esa manera, hermano. Qué interesante es cuando pensamos de esa manera. Qué bonito es cuando pensamos así como el apóstol Pablo piensa. El gran hombre de Dios dice, óiganme, para mí las pruebas son oportunidades, son puertas abiertas. No solamente son exámenes. El gran hombre de Dios nunca ve al diablo, como muchos lo miran. Mucha gente dice esta pandemia el diablo, la pobreza el diablo, la enfermedad el diablo, porque no hemos entendido todavía cómo Dios está trabajando con nosotros. Ahora, el apóstol Pablo miraba las tribulaciones como oportunidades. En el capítulo 4, versículo 4, Pablo dice, regocijaos en el Señor, siempre regocijaos. Imagínense, hablando palabras de renombre, diciendo, hermanos, ustedes están fuera, ustedes están libres, ustedes están bien, yo estoy en una cárcel. La cárcel, usted sabe que no es lo mejor. El ambiente mío no es bueno. Él dice, pero yo estoy regocijado. Por favor, le dice Pablo a los creyentes, regocíjense ustedes. Regocíjense. El gran hombre de Dios, humano, era humano, 100% humano. El gran hombre de Dios en una cárcel, motivando desde las prisiones, motivando
al pueblo de Dios que está libre en la calle. Entonces usted mira, pero es que Pablo era humano. Lo que pasa es que este hombre de Dios había entendido que las pruebas no eran para huir, que las tribulaciones no eran para huir, eran para su progreso cristiano. En el capítulo 1, versículo 12, Pablo dice estas palabras, mire, Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, la palabra quiero, dice Pablo, quiero que tengan un conocimiento. Mi deseo es que tengan conocimiento, sepáis un verbo de saber. Hermano, le hablo a los creyentes de Filipo, que las cosas que me han sucedido, o sea, lo que me ha sucedido en el pasado, lo que me está sucediendo en el presente, el hombre de Dios dice, han redundado más para bien el progreso del evangelio. Él decía, las cosas que me han sucedido no las veo de un punto de vista razonable. No uso la razón, no uso la lógica, no uso mi punto de vista humano. Él dice, yo veo esto como para bien de mí. Por eso es que él escribió Romanos 8:28, más a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si este hombre no solamente se dedicó a predicar, antes de predicarlo, enseñarlo, escribirlo, este hombre de Dios antes lo vivía. Cristo igual, Jesucristo antes de predicar lo que enseñó a multitudes, primero lo enseñó. El buen predicador, el buen pastor, el buen maestro de la Biblia, antes de primero lo vive para después enseñarlo. Ahora, él dice que las cosas que le han sucedido son para su bien. Usted puede ver un tipo de creyente acá que no se parece absolutamente nada del día de ahora. ¿Cuánta gente ha negado continuar adelante? ¿Cuánta gente está resentida con Dios? ¿Cuánta gente está molesta con Dios? ¿Cuánta gente ha retrocedido? Porque no entendieron que Dios estaba trabajando con sus vidas. Yo no sé si usted tiene discernimiento, hermanos que me está escuchando, amigo. Cuando usted ve la prueba, la tribulación, usted ve al diablo, o usted ve nada más Dios trabajando a mi vida. Dios está trabajando con mi familia. Y quizás la prueba sea grande, la dificultad sea grande, pero usted dice, Dios está usando esta prueba para que yo pueda ir progresando en la vida cristiana. Y en el capítulo 2, versículo 17, estoy en la introducción, dice él es de la siguiente manera, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Pablo dice acá, si yo me derramase como ofrenda, sería un sacrificio y servicio de vuestra fe. Qué interesante, ¿verdad? Me gozo y regocijo con vosotros, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo, desde una cárcel, este hombre 100% humano, 100% humano. Este hombre dice, regocíjense, regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. Qué interesante eso, ¿verdad? Cuando como creyentes estamos regocijándonos en las dificultades. Y en el capítulo 3, versículo 1 dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, él repite mucho la palabra regocijaos, gócense, regocíjense. Hermano, una pregunta le hago. ¿Ha visto usted a un hermano regocijándose en tiempos difíciles? ¿Ha visto usted creyentes regocijándose en tiempos difíciles? Cuando habían planes, habían metas, cuando habían ideas de hacer un proyecto y salió mal, ¿será que usted se regocijó? ¿Entendió usted? ¿Comprendió usted? Y dijo que sea la voluntad de Dios sin renegar. Pero en el mundo actual que vivimos, hay gente que no entiende el plan de Dios y van contra viento y marea.
y van en el mar, van navegando solos, sin brújula. Somos llamados como creyentes a estar regocijados. A estar regocijados en las cosas que viven. Imagínense, es por eso que Pablo le escribe a la iglesia de Filipo: por nada estéis afanosos. O sea, yo ya pasé por ahí. Y el afán de estos creyentes, no crea usted que era trabajo. El afán de esta gente era tribulación, era persecución, era hambre, era desnudez, era odio, era cárcel, era tumulto, era muerte. Él dice: no estén afanados por eso. Ahora, la primera meta de todo cristiano verdadero. Le pregunta a usted algo interesante. ¿Cuáles son sus metas como hijo de Dios? Bueno, yo he escuchado muchos padres que dicen: yo quiero que mi hijo sea alguien en la vida. Y está bueno, le felicito, excelente. Yo quiero que mi hijo sea un médico, un abogado, un licenciado. Quiero que él sea alguien que se prepare en la vida. Que aún muchas veces decimos: yo no quiero que mi hijo sea como yo, como mi pasado. Quiero que sea mejor. Y es bueno. Todo padre tiene que tener esa meta. De que los hijos sean de bien. Que sean prósperos. Que ganen dinero. Que tengan carreras. Que saquen buenas notas en la universidad. Excelente. Pero todo creyente debería de motivarse. Que sus hijos, que su familia vayan en pos de Dios. ¿Sabe por qué? Cuando usted a su hijo lo prepara en la vida con una carrera, a él no le va a afectar el futuro. A él no le afectará el futuro porque estará preparado con su título, con su trabajo estable. Es médico, enfermero, la carrera que él decida escoger. Pero ¿se ha preocupado usted por preparar a su hijo espiritualmente? ¿Se ha preparado usted por preparar a su familia espiritualmente? Que si mañana, pero prepararlos para el día de mañana, para que sean buenos hombres, buenas mujeres de Dios, buenos creyentes de Dios. ¿Está usted preparando a su familia, a sus hijos, a sus seres queridos espiritualmente para el futuro? A mí me preocupa cuando solamente la familia prepara al hijo con una carrera y le meten en la mente hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Y aún usamos el lenguaje popular: tanto tienes, tanto vales. Concepto que le metemos a nuestros hijos. No estamos en contra de que nuestros hijos prosperen. Es mi deseo con mis hijos. Que sean mejores que mí. Que saquen una carrera secular. Que esa carrera sea su cuma para vivir en este planeta para mientras dure la vida. Pero ¿qué es lo espiritual? Hay que preparar a nuestros hijos también en la vida espiritual. Para que lo que venga mañana no les afecte. Mire, este coronavirus, esta pandemia, a nosotros nos agarró improvisadamente porque nadie esperaba que este virus se levantara a nivel mundial. Aún nuestros gobiernos no estaban preparados, ningún país estaba preparado. Y los gobiernos hacen lo que pueden. Pero ojo con lo que voy a decir en este momento. Si usted no prepara a sus hijos en la vida espiritual, si usted no les enseña versículos bíblicos, a orar, a ser temeroso, a ser piadoso, a ser buenas esposas. Por ejemplo, una madre tiene que enseñarle a su hija cómo ser una buena esposa para el futuro. El hombre enseñarle a su hijo cómo ser un buen marido, un buen trabajador, un buen empleado, un buen ciudadano, etcétera, etcétera. Ahora, la primera meta, todo en el versículo 10, la primera meta sería conocerle
más a Cristo. Están verdades. La primera meta de todo creyente verdadero. Esto es individual, esto es personal, esto es colectivo, esto es personal. El creyente que ha nacido de nuevo, ese creyente tendrá el deseo de parecerse a su Señor. Yo quiero decir una cosa, y no estoy juzgando a nadie, pero alguien que no tenga deseo de parecerse al Señor no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. ¿Qué es lo que hace un bebé cuando nace? Cuando el bebé lo que hace es, ya no quiere frijoles, ya no quiere leche. Y Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche. Yo concibo que un creyente verdadero, nacido de nuevo, ese creyente buscará, el Espíritu Santo le va a motivar, le va a guiar a que ese creyente busque la leche espiritual. Ahora, si su deseo no es parecerse a Cristo, conocerlo más a Él, significa entonces que usted como creyente no es creyente. Usted tiene una falsa piedad. Dice el versículo 10 que estamos leyendo. A fin de conocerle, Dios quiere que yo como creyente le conozca. Que yo como creyente me interese por conocerle a Él. Si su meta, hermano, no es esa, si su meta no es esa, si su deseo no es ese de conocerlo, debería usted preocuparse. Porque cuando usted conoce, nosotros lo va conociendo, y aquí no habla de salvación, aquí habla de estar yendo en el proceso de irle conociendo más y más a Él. De eso está aquí hablando el pasaje, que después de que un creyente ha sido salvado por la gracia de Cristo, esto no es cambio de religión, esto es llegar a ser salvo por la fe, y como salvo por fe, este creyente va conociendo más y más y más a Cristo. Este creyente no tiene peros para conocerlo, este creyente no pospone conocerlo, este creyente no está diciendo que estoy muy ocupado, estoy muy preocupado, estoy muy ansioso. Hay gente que dice que mire, hermano, a mí se me ha quitado el deseo de leer la Biblia por esta pandemia. Hermano, es que estoy desanimado. Usted nunca ha estado desanimado porque nunca ha conocido a Cristo. Hermano, es que yo no tengo deseos de orar. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón usted dirá que esta pandemia me ha quitado el ánimo. Esta pandemia me ha quitado el deseo de estudiar la Biblia, de preguntar por la Biblia. Hay un hermano de la iglesia que yo pastoreo, una de esas pequeñas, me escribe por WhatsApp y me dice, hermano, me hace falta que usted me siga instruyendo. Me hace falta que usted me siga instruyendo en la palabra de Dios. Si pudiéramos reunirnos en mi casa, me dice, para estudiar, aunque sea con distancia, la palabra de Dios. Y con mucha prudencia y con mucho respeto he ido a enseñarle principios de la palabra de Dios. O sea, hoy, hermano, y perdóname, usted sabe que es cierto, hoy que alguien te diga a ti, hermano, enséñenme. Hermano, quiero aprender. Ya la gente no pregunta por la Biblia, ya la gente no pregunta por los principios bíblicos, ya la gente no pregunta por cosas espirituales. La gente habla de deporte, de cómo hacer dinero, de cómo invertir, de cómo gastar, de moda, de vanidades, pura basura. Pero la gente ya no pregunta a la gente por la palabra, por la escritura, ya no. Ya la gente ir a la iglesia es nada más para callar la conciencia.
Hay gente que dice, ¿y cuándo van a abrir los templos? ¿Y cuándo van a abrir los templos? ¿Sabe por qué? Porque la gente nada más se volvió una costumbre en la iglesia o una pegadera del pecho o su conciencia les carga porque cuando iban al culto iban tarde, iban enojados, iban ahí hasta a la fuerza y hoy desean estar en la iglesia porque tienen una carga de conciencia. Ahora, amigos, la meta de un creyente verdadero, la meta de un creyente verdadero, tiene que ser conocer más a Jesús. Aquí no habla de salvación, aquí está hablando que después de la salvación, usted es motivado a conocerlo. Hoy la gente ya no pregunta. Hoy la gente lo que hace es meterse en la vida ajena de los demás. Hoy la gente lo que la gente hace ahora es investigar la vida ajena de los demás. Lo que la gente hace es, se vuelve mañosa espiritualmente. Se vuelve chismoso, se vuelve comunicativo. Porque la gente ya no tiene deseos en la iglesia de aprender la palabra. Ya nadie pregunta, hermano, ¿qué significa este versículo? Hermano, ¿por qué no nos da un estudio? Abramos una página web donde podamos estar muchos mire qué lindo sería, hermano. Hoy es tan fácil a través del internet. Que hubiera mucha gente conectada en videollamada. ¿Cuánta gente se conecte para escuchar un sermón? Porque hermano, la escritura ya no. Pero ¿qué pasaría si yo pongo un concierto en vivo de cualquier cantante cristiano? ¿Cuánta gente conectada, dando like, comentando? Sí, la gente ya no pregunta ya la gente no pregunta por la senda antigua. Si usted ya no lee la palabra de Dios es porque está enfriándose. Si usted ya no ora, ya no está orando, se está enfriando. Si usted como creyente ya no piensa en Dios, en la obra de Dios, pensar, Señor. Hace poco yo hablaba con mi familia y le decía, nosotros tenemos que cambiar la oración. No tenemos que estar orando mecánicamente. ¿Qué es una oración mecánicamente? Señor, gracias por este día, gracias por mis hijos, gracias por el trabajo, gracias por la comida, gracias por estar con bien. Amén. Esa es la oración mecánica que hacemos para callar la conciencia, porque no sabemos hablar con Dios. Sí, amigos. Usted mira, es que mira, a mí no me puede juzgar porque yo con Dios tengo una linda relación. Escúchame, una gente que tiene con Dios una relación, se parece a ese Dios, habla como ese Dios, piensa como ese Dios, discierne como ese Dios, vive como ese Dios. Y no hablo de dinero, hablo de vivir una vida piadosa que le agrade a Dios. Una gente que diga, no, yo no tengo, hay gente que dice, un eslogan que dice por ahí, yo no tengo religión, tengo relación. Si usted tuviera una relación con Dios verdadera y no me esté mintiendo, se pareciera a ese Dios que usted habla a cada rato. Hay gente que dice, yo paso horas orando, pues es tiempo de parecerse a Él. Yo leo la palabra, pues es tiempo de parecerse a Él. ¿Usted cree que Jesús mentiría? Responda, ¿usted cree que Jesús mentiría? ¿Usted cree que Jesús se engañaría? ¿Usted cree que Jesús insultara con sus palabras? ¿Usted cree que Jesús perdería su tiempo hablando palabras ociosas que no tienen fundamento ni base? Aquí dice el apóstol Pablo que el fin de él personalmente, es conocerlo. Habla de un creyente que su meta final es conocerlo. El apóstol Pablo dijo en Timoteo que el hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Después que soy salvo, Dios quiere que lo conozca. Pero usted me dice, mira, yo conozco a Jesús. Yo quiero decir una cosa, es como que usted me diga, fíjate que yo conozco al presidente Bukele. ¿Ah, de veras? Sí, yo lo conozco. Yo le preguntaría, ¿has viajado con él? ¿Has comido con él? ¿Has hablado con él cosas personales? ¿Lo conoces profundamente a él?
¿Conoce sus debilidades, sus fortalezas, sus deseos, sus planes, sus metas? No, solamente lo conozco a Él, de lejos. Así hay mucha gente que conoce a Jesús de lejos. Es su Salvador, no se discute. Su nombre fue escrito en el libro de la vida, no se discute. Pero no lo conoce. No lo conoce. Porque cuando uno conoce a Jesús, hablo en la vida progresiva del cristiano, ese creyente comienza a parecerse a Cristo Jesús. No va a sobrepasar los principios bíblicos. Él dirá a lo negro, negro, y a lo blanco, blanco. Va a llamar las cosas por lo que son. La meta de todo creyente verdadero es llegar a conocer a Jesús. Más y más. Eso es lo que este hombre está aquí hablando en Filipenses. Hay gente que está llena de religión, de activismo. Tienen conocimiento de teología y la manejan al pie de la letra. Tienen letra sin conocer a Jesús. Si usted va por la calle y le dice a la gente, ¿usted conoce a Jesús? Sí, yo conozco. Hay gente que le habla, le recita comentarios, ideas de Jesucristo. Yo no hablo de ese conocimiento secular. Yo no hablo de ese conocimiento nada más mecánico, intelectual. Hablo de conocer a Jesús. Cuando yo conozco a Jesús, hermano, lo estoy conociendo. Voy a la par de Él. Voy a la par de Él. El alumno quiere parecerse a su maestro. El alumno quiere parecerse más a su Señor, a su tutor, a su ayo, a su guía, a Jesús. Yo pregunto algo, respóndame. ¿Cuánto usted se parece a Jesús? Quizás a usted le da risa. ¿Sabe qué? Debería de darle pena a usted y a mí. Ahora, si nos conociéramos a Jesucristo, si nosotros conociéramos más a Cristo, tendríamos más avance espiritual. ¿Por qué cree usted que las iglesias tienen problemas? ¿Por qué cree usted que dentro de las iglesias, entre los diáconos, la directiva, entre familias, hay problemas en la iglesia, en las iglesias? ¿Sabe por qué? Porque la gente no se parece a Jesús. Si la gente se pareciera a Jesús, en las iglesias habrían menos problemas. ¿Por qué cree usted que vivimos desanimados? ¿Por qué no nos parecemos a Jesús? ¿Por qué en la casa grita uno, grita otro, ofende uno, ofende otro? ¿Por qué a mi casa permito que lleguen chismes? Porque no me parezco a Jesús. Porque el que me los cuenta, me ve mi cara y dice, este no estoy nada. ¿Cómo llamaron a los creyentes del siglo I? En Hechos capítulo 11, versículo 26. Los gentiles. Y es la única vez que en la Biblia aparece cristiano. Es el único versículo que aparece cristianos en Hechos 11, 26. Más después no se menciona la palabra cristiano. Los impíos, los gentiles, los inconversos, como usted quiere llamarle,
llegaron a poner el apodo a los hijos de Cristo, a los hijos de Dios, les dijeron cristianos, porque se parecían a Él. Lo conozco, como resultado me parezco a Él. Si usted es mentiroso, usted no se parece a Él. Si a usted le gusta cubrir el pecado de los demás y callarlo, y justificar el pecado de otros, usted no se parece a Jesús. Si la meta suya no es parecerse a Jesús, usted no sabe lo que quiere. Hay gente que nada más se conforma de una manera irresponsable y quizás engañosa. Bueno, como ya soy salvo. Ya el pastor dijo que soy salvo. O sea, usted está confiando en mi palabra. No, no confíe en mi palabra. ¿Cómo sabrá tu empleado que te pareces a Jesús? A través del trato que le das. ¿Cómo tus hijos van a saber que te pareces a Jesús? Por la forma de vivir. ¿Cómo sabrá tu esposo que te pareces a Jesús? Por la forma de vivir con Él. ¿Cómo sabrá los vecinos que eres creyente? No porque pongas alabanzas, cualquiera las puede poner, sino por la vida que llevas como creyente. Y eso es para usted. Y esto lo digo por usted, me estoy yendo. Este mensaje fue hecho para usted y para mí. Fue etiquetado para usted y para mí. Si su deseo no es crecer, aun si los años pasan y usted no siente deseo de llegar a ser semejante a Jesús, usted no sabe lo que quiere. Si usted todo el tiempo se está justificándose, no es que somos humanos, no es que estoy en el proceso. Yo creo que Pablo nunca pensó así. Pablo dijo, prosigo, me esfuerzo, lucho, me abstengo. Puedo, dijo, pero no quiero. Veo las cosas que no se ven, decía Pablo. Imagínense. Tuviera, hermano Víctor, ¿cómo puedo llegar a tener la mente de Cristo? Conociéndolo a Él. Conociéndolo a Él. Yo les decía ayer a mi familia en el devocional que tuvimos aquí en la casa, con mi esposa y mis dos hijos. Tocamos Santiago 1, 21 hasta el 25. 5 versículos. Decía yo que Dios honra al que oye, al que guarda y al que hace. Será bienaventurado en lo que haces. Entonces, usted conoce a Jesús en el poder de su resurrección. La resurrección es la base del cristiano. Del cristianismo. La resurrección es la base del cristianismo. Si Cristo hubiera nacido y no hubiera muerto, no funciona. Si Jesús hubiera muerto en la cruz y no resucita, no funciona. Porque las bases del cristianismo es la resurrección de Jesucristo. Él está vivo. Está vivo. Hay muchas pruebas que declaran que está vivo. Ha resucitado. Más de 500 testigos. Gente que murió en la hoguera. Gente que murió quemada. Gente que murió por ese hombre que decían que había resucitado. Dios levantó a su Hijo entre los muertos. Cuando usted conoce a ese Jesús que fue levantado de los muertos, usted comienza a parecerse a Él. Número 2. La segunda meta del cristiano. Ve el versículo 10, por favor.
El versículo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. La segunda meta del creyente para llegar a parecerse a Jesús sería padecer juntamente con Él. Padecer juntamente con Él. Mucha gente, aquí quiero decirles algo a los amigos y hermanos. Estamos ya en la recta final. El rey viene. Yo digo de verdad. Cualquier rato la trompeta sonará. Los muertos van a resucitar primero. Pero escuche esto. La primera meta del creyente sería conocerlo más a Él. Si usted no tiene interés de conocerlo a Él, usted simplemente pierde su tiempo. Su fe está en el aire y su fe no puede estar en el aire. Número 2. La segunda meta de todo creyente para llegar a parecerse a Jesucristo es padecer juntamente con Él. Oiga esto, por favor. A todos los que querían seguir a Jesús, Él les habló claramente. Claramente les habló. Les dijo estas palabras. Que con Él habría hambre. Sí, lo dijo. Las zorras tienen cuevas. Las aves tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Jesús fue claro con la gente que le siguió. Les dijo, miren, si ustedes me quieren seguir a mí, conmigo muchas veces van a aguantar hambre. Hambruna. A veces la gente lo va a perseguir. Habrá gente que lo va a amar. Habrá gente que lo va a meter en tribulaciones. Habrá odio contra ustedes. Habrá cárceles contra ustedes. Habrá calumnias contra ustedes. Habrá separación de familiares entre ustedes. Los amigos se van a alejar de ustedes. Tienen que dejar todo por mí. A veces van a enfermarse conmigo. A veces van a estar sanos. A veces tendrán recursos en sus carteras, pero a veces no. A veces van a estar tristes, a veces van a estar alegres. A veces los van a azotar y a veces los van a aliviar. A veces ustedes van a sufrir por mi causa. A veces los van a malentender a ustedes, los van a malinterpretar. A veces algunos de ustedes morirán por mi causa. A veces tendrán paz, a veces habrá guerra. Eso le dijo Jesús a los que le quieren seguir. Le dijo Jesús, ahí está. Y ustedes, si usted ve un registro, yo quiero un día de esto enseñarles cómo murieron los apóstoles. Si usted ve los registros de los creyentes del siglo I, después de la muerte del Cordero de Dios, después de la muerte del Hijo de Dios, del gran yo soy, del Redentor, del Salvador del mundo, del sustituto por la humanidad, después de todo eso, comenzó una tremenda persecución contra los cristianos, solo por parecerse al Hijo de Dios. Algunos fueron encarcelados, otros azotados. Pregúntale al hermano Esteban cómo murió. Él no murió en un hospital. No murió en un hospital. Yo le pregunto a usted, respóndame, ¿cuánto ha sufrido usted por el Evangelio?
Y Esteban murió enterrado bajo piedras. Si usted busca un registro de cómo murió, un registro histórico, verdadero, arqueológico, de cómo murieron los apóstoles del Cordero de Cristo Jesús, usted verá ahí algo interesante, cómo esta gente murió. Por ejemplo, al apóstol Juan lo metieron en un gran sartén con aceite hirviendo. Una olla hirviendo con aceite. Y fue salvado, literalmente. Y lo mandaron para la isla de Pasmo a que se muriera allá. Un anciano. A un apóstol lo amarraron de un caballo y lo jalaron. Otros fueron traspasados con la espada. A las mujeres, hermanos, perdónenme, a las mujeres las ponían ponían una estaca ahí en filuda y las enjartaban ahí vivas. A las mujeres embarazadas les sacaban los bebés de sus vientres. Cortaban sus cabezas y las ponían en estacas en Roma por la fe que tenían. ¿Cuánto usted ha sufrido? Dígame, ¿cuánto ha sufrido? Nada. Ni yo tampoco. Yo vuelvo a repetir lo que dije ya lo dije. Los creyentes del siglo XXI, los cristianos del siglo XXI, no se parecen en nada, nos parecemos a los creyentes del siglo I. Esa gente fue hecha con un material durable. Los creyentes somos superficiales, descartables. Creyentes que por todo se quejan en la iglesia, que por todo murmuran, que por todo se desaniman, que por todo se decaen sus semblantes. Creyentes que por cualquier cosa caen. Es que somos humanos. También los creyentes eran humanos. Es que me dio mal, es que me vieron mal, no me saludaron, es que hablaron de mí. Es que me quitaron el ministerio y comienzo a murmurar y a quejarme, etcétera, etcétera, etcétera. La tristeza, hermano. Y se lo digo, yo sé que después de esta pandemia, cuando las iglesias se vuelven otra vez a abrirse otra vez, ¿sabe qué pasará? Poca gente volverá, porque esta pandemia los creyentes superficiales los va a desanimar, a debilitar y estarán sin fuerzas, espiritualmente hablando. Hay gente que un ministerio los mueve. Hay gente que dice que yo tocaba, cantaba, predicaba, enseñaba, y esto, y ya no voy a seguir sirviendo, así que mejor me voy al mundo. Por esto me voy al mundo. Superficiales. Yo tengo, por la gracia de Dios, 19 años de estar pastoreando. Y sí, han habido altos y bajos en el ministerio. Pero yo siempre he dicho, no tengo a dónde correr, no tengo a dónde más ir. Solo Cristo es mi única esperanza de gloria. Él es mi sustento, Él es mi fortaleza, Él es mi ayuda, Él es mi socorro en medio de cualquier adversidad. No tengo a dónde correr. ¿Y usted? Creyentes que le echan la culpa a la religión. ¿Sabe una cosa? Cristo fue el pastor de Judas y Judas lo traicionó. Pablo fue el pastor de los corintios y los corintios no cambiaron. Éfeso tenía la doctrina más, eran iglesias bíblicas puras en doctrina, y Dios quitó el candelero ese de Asia Menor. Iglesias que fueron establecidas por los apóstoles. Entonces el problema no está en la iglesia, hermano. No está en el pastor, en el predicador, ni en la gente. El problema está en usted. Está en usted. Usted es un niño espiritualmente hablando. Es un bebé espiritualmente hablando. Es cierto que Dios permitirá muchas veces pruebas
Las pruebas de Dios son exámenes. Son exámenes para los creyentes. ¿Sabe qué? Las pruebas revelan qué hay en nuestro corazón. La crisis económica revela que hay en nuestro corazón. La traición revela que hay en nuestro corazón. Hay gente que solo piensa en hacer dinero y dinero y dinero, y con sus amigos solo habla de negocio, porque eso hay en su corazón. Eso es la abundancia que hay en su corazón. Hay gente que pasa quejándose por todo. Hermanos, Dios muchas veces va a permitir las pruebas. Hay pruebas merecidas y pruebas inmerecidas. Usted debe saber discernir. No vea los problemas que tiene como al diablo. Es decir, el diablo me puso el cáncer. El diablo me desanimó. El diablo me destruyó mi hogar. El diablo aquí, el diablo allá. No, vea las pruebas como exámenes de Dios para su vida. Vea las tribulaciones como parte del proceso de Dios para que usted se parezca a Él. De eso estamos hablando esta noche. Cómo parecerse a Jesús. Y Filipenses 3:10 lo resume. Conocerlo a Él. 2, padecer juntamente. La segunda, padecer juntamente con Él. Los creyentes de hoy, del siglo XXI, no quieren sufrir el agravio. Los creyentes tenemos un mamitis espiritual nosotros. Por todo nos quejamos. Por todo murmuramos. Le echamos las culpas al diablo, a la familia, a los amigos, la iglesia, a los pastores, al ambiente que nos rodea. No, amigos, no. A veces no es el diablo que está detrás, no es el diablo que está detrás de las cosas. Es Dios trabajando. Es Dios trabajando en su vida. Pero deje de ver al diablo en sus problemas, por favor. No sea tan místico. No sea tan paranoia. No vea las cosas de un punto de vista racional o psicológico o filosófico. Diga, ni siquiera pregunte, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mejor dígale, Señor, ¿qué quieres que te entregue de mi vida? Pregúntale, Señor, ¿qué quieres que te entregue de mi vida? Hay gente que pregunta, ¿por qué el cáncer? ¿Por qué la diabetes? ¿Por qué la crisis? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué este esposo que está así conmigo? ¿Por qué este esposo es así? ¿Por qué este hijo así? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué estamos mal? Pues, no, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quiere de mí? ¿Qué está mal en mi vida? Y le va a revelar a usted, Señor. Le va a decir, Señor, mira, entregame tu orgullo. Entregame tu autosuficiencia. Entrégame tus pensamientos que no van de acuerdo a mis principios bíblicos. Entrégame tu razón, porque muchas razonas y no vas a la fe conmigo. Entrégame tu enojo, eres muy airado, eres muy impaciente, entrégamelo. No cuestione, hermano. No cuestionen. No nos quejemos. Dios usará al mismo diablo para llevar sus planes a cabo. Hace poco hay una serie que la hicieron en un grupo en Brasil que se llama, todo el mundo criticó esa serie porque la serie es que Jesús es homosexual y que se enamora de un homosexual. Entonces yo la vi esa serie porque la vimos aquí con la familia. Y ¿sabes qué pude ver yo ahí? Que aunque la gente quiera burlarse de Jesús, siempre Jesús es reconocido que Él existió.
No vea las crisis que le están pasando como su enemigo. Véalas como parte del proceso de Dios. Dice Dios, entrégame tu paciencia, tu impaciencia, perdón. Entrégame tu enojo tan constante. No le pregunte por qué, Señor, a mí. ¿Por qué me tocó vivir este? No, pero mejor dígale, Señor, ¿qué quieres que te entregue? Dígale, Señor, ¿qué está mal en mí? Muchas veces hemos maldecido las pruebas. ¿Sabe qué maldecir? Hablar mal. Y no entendemos que Dios obra de esa manera. Tercera verdad para llegar a conocer a Jesús, para llegar a parecerse a Jesús, es llegar a ser semejantes a Él en su muerte. El fin de todo esto, hemos hablado de que Dios quiere que le conozcamos a Él. Después de ser salvo, le conozcamos a Él. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho? 2, que padezcamos. Fíjense que es interesante saber que mucha gente en este proceso quiere la gloria de Dios en su vida. Pero si no hay pruebas, hermanos, si no hay tribulaciones, no habrá gloria. Y la gloria no habla de salvación, habla de recompensas. La tercera verdad para llegar a ser semejantes a Cristo es, hermano, es ser semejantes a Él. Ese va a ser el resultado. Si un creyente conoce a Jesús, lo está conociendo en el proceso, ese creyente va a llegar a parecerse a Jesús. Si ese creyente padece con Cristo, ese creyente llegará a parecerse a Jesús. Conocerlo y llegar a ser semejantes a Él, dice aquí, en su resurrección. Capítulo 3 de Filipenses 3:10 dice, y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Ese será el resultado. Un creyente que conoce a Jesús va a ir pareciéndose a Jesús. Los padecimientos, las tribulaciones que vienen a ese creyente las verá como forma de la transformación de gloria en gloria, hasta el punto que ese creyente va a morir por la causa de Cristo. Y aquí no habla de muerte física, hermano. Aquí está hablando de morir al yo, de que Cristo sea formado en mí. Pablo decía, para que Cristo sea formado en vosotros. Esto quiere decir que conocer ir conociendo a Jesús me llevará a mí a ser semejante a Él en su muerte. Número 2, un creyente que padece juntamente con Cristo en el proceso de la vida cristiana llegará a ser semejante con Jesús en su muerte. El apóstol Pablo decía en Corintios 3:18, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como el Espíritu Santo. Colosenses 3:10 dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo estoy conociendo. Los padecimientos de Cristo en mí va haciendo que yo vaya cada día
pareciéndome más a Él, y más a Él, y más a Él, y pienso como Él, hablo como Él, camino como Él, decido como Él, vivo como Él vive. Así, hermano. Y con esto concluyo. En Filipenses 3:15, el apóstol Pablo dice estas palabras: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿A qué se refiere el apóstol aquí? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que un creyente que ya conoció a Jesús, lo sigue conociendo, es participante de los padecimientos de Cristo dentro de su voluntad, tiene que ver con las dificultades, las pruebas que Dios pondrá. Ese creyente llegará a un tiempo a que va a llegar a ser semejante a Jesús. Todo el mundo lo va a notar. Y ese creyente va a llegar a ser perfecto. Aquí perfecto no está hablando de un atributo de Dios. Está hablando de que un creyente que conoce a Jesús, o lo está conociendo, un creyente que padece juntamente con Cristo por su causa, y es semejante a Él en su muerte, porque va muriendo a sí mismo. Él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ese es el proceso de la santificación. Entonces ese creyente llega a ser perfecto. No quiere decir que ese creyente llega a madurar en su forma de pensar. Decide, piensa, vive como un hombre maduro, como una persona madura. Hermano, esa tiene que ser la meta final. Sintamos, dice, una misma cosa. Un creyente, vuelvo a repetir, que es perfecto, va a sentir siempre el deseo de seguir, querer, conocer más a su Señor. Un creyente que está madurando, que estamos creciendo, conociendo, sufriendo, que está llegando a ser semejante a Cristo en su muerte. Ese creyente, porque ese es el resultado, ese creyente, él siente eso. Sintamos una misma cosa, su deseo. Cuidado con su enemigo. Hay un enemigo que no querrá que usted avance en conocerlo, en que usted sufra, porque a la carne no le gusta sufrir. Ese enemigo, se va a sentir un poco raro, no es el diablo, suena raro. Hay un enemigo que no querrá que usted conozca usted a Jesús. Hay un enemigo que no querrá que usted se perfeccione como creyente. Hay un enemigo que no querrá que usted como creyente padezca por la causa de Cristo. Hay un enemigo que no querrá que usted sea semejante a Jesucristo. ¿Sabe cuál es? El pasado. Ese es el peor enemigo suyo. Porque mucha gente no crece. Capítulo 3:15 de Filipenses dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Está hablando de la perfección. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si algo le va a afectar a un creyente para que conozca más a Cristo, para que quiera sufrir por Cristo, por su causa, que quiera ser semejante en su muerte, será, hermanos, serán sus sentimientos. Hay gente que vive del pasado.
Hay gente que el pasado les marcó lo que les hicieron, lo que hablaron. He oído evangélicos que dicen, yo fui un... Pero en la iglesia llegué a buscar amor y no encontré amor. Fui a buscar paz y encontré guerra. Fui a buscar sinceridad y encontré hipocresía. Yo me di el 100% y me expulsaron, me hicieron daño. Hay gente que vive de su pasado y su pasado es su enemigo. Su pasado marcado en su forma de pensar y el pasado ha congelado su avance cristiano. Y dicen así, me siento mejor en el mundo. Hay gente que el pasado les ha marcado. Es triste, pero es verdad. Y su pasado no les dejará lo que ya hablamos. Querer llegar a ser semejantes a Jesús. Aún hay gente dentro de nuestras iglesias que está ahí, que dice, yo no puedo perdonar. Yo no puedo reconciliar. Yo no puedo amar. La gente dice, yo quisiera colaborar en la iglesia, pero hay algo que me detiene, me da miedo. ¿Sabe por qué? Porque su pasado le marcó. Y su pasado neutralizó su vida espiritual. Ahora, aquí lo que tocaría es que usted se reencuentra con Dios. Que es fácil, sí, pero porque aquí hay un problema serio. El pasado le va a afectar a cualquier creyente. Por ejemplo, dice el homosexual, ¿verdad? Dice el homosexual. Yo soy homosexual porque fui violado desde pequeño. Es la justificación. Esa persona vive de su pasado. Dice la lesbiana igual. Yo aborrezco a los hombres. Tengo fobia por los hombres. Ahora, el pasado es un enemigo. Y ese enemigo del pasado, si usted no lo deja atrás, si usted no decide dejarlo atrás, le seguirá estorbando. Adormecerá su mente. Y vivirá marcado. He conocido gente que me ha dicho, no quiero nada saber, nada de las iglesias, ni de los pastores, ni de la Biblia, me han hecho daño. Son ateos. Hoy ven las cosas de otro punto de vista, porque están enojados con Dios. No entendieron a Dios. Yo tendría motivos, hermanos, por qué abandonar la carrera como pastor. Pero mi mayor motivo es Jesús. Ahora, uno tiene que aceptar que le hemos regado, que nos hemos equivocado muchas veces. Y tenemos que ser serios ya. Dejar de culpar.
Cuando usted culpa a los demás, usted vive esclavo de su pasado. Usted vive esclavo de su pasado. Pero dice Pablo aquí, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Mire cuál era la mente de Pablo. Pablo decía, no quiero que el pasado me estorbe. Pero el pasado, si no se oculta, si no se sepulta, el pasado a muchos les afectará. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a hablar con Dios. Le pregunto, hermano, antes de irme, ¿cuál es su meta? ¿Cuánto nos parecemos? Y aún me incluyo, ¿cuánto nos parecemos a Jesús? ¿Cuánto? Hermanas que me escuchan, hermanos que me escuchan, ¿cuánto nos parecemos a Jesús? A veces he oído gente que dice, Señor, ven ya por nosotros. Sí, y no hemos ni siquiera crecido. No hemos avanzado. Creemos que activismo, que vigilia, que campañas, que aniversario, que actividades en la iglesia, que eventos religiosos, es madurez, es avance. No, es activismo. Madurez tiene que ver con carácter. Lo que hemos mencionado acá. Cuando un creyente, su meta principal es parecerse a Cristo, número uno dije, ese creyente, él le está conociendo. Tiene deseos de conocerlo y conocerlo. Dos, padece juntamente con su Señor. Tercero, es semejante a Él en su muerte. Va muriendo a sí mismo. Su enemigo será su pasado. Filipenses 3:15. Hermano, dice, yo mismo no pretendo haber alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahí está. Tu enemigo principal será tu pasado. Tu pasado. Y tu pasado no te dejará ser semejante a Jesús. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias por enseñarnos un principio más. Gracias por estas tres cosas que hemos enseñado. Padre, sé que no soy el mejor conferencista, no soy el mejor, quizás, Señor, no tengo el mejor dialecto para hablar, o la elocuencia, Señor, para hablar, darnos la oportunidad. En un versículo, Señor, resumimos tres verdades. Señor, pero ayúdanos a que el pasado no nos afecte, para correr, para conocerte, para parecernos a ti, ser semejantes a ti y querer sufrir contigo, Padre. Bendice a los oyentes, Señor. Bendice a los hermanos, amigos que quizás se conectan. Algunos, Señor, solamente lo ven y amén, qué bueno, pero bendícelos, Padre. Pido por nuestro país, El Salvador. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones.